Después de la pausa en ADN, continuamos haciendo la buena educación. Seguimos en esta buena educación, domingo 8 de noviembre ya, conversando en esta oportunidad de la integración multicultural en los colegios, un tema que está muy interesante. Vamos a escuchar, como siempre, la voz de los profesores en nuestro segmento del Profesor con Cariño, que es presentado todos los domingos por Santillana. Y en esta oportunidad tenemos a Cristina Moreno, quien es directora de la Escuela Camilo Mori de Independencia y tiene algo importante que decirnos respecto a este tema. Vamos a escucharla. Todos hablan de educación, pero pocos la explican. Un espacio para conversar y aprender. La buena educación está en ADN. Bueno, mi nombre es Cristina Moreno Ahumada, soy directora de la Escuela Camilo Mori de la Comuna Independencia desde hace 12 años. Al principio todo lo fuimos haciendo instintivamente. En esos años 2004-2005 nadie hablaba de interculturalidad, ni menos multiculturalidad. Por lo tanto, fuimos haciendo en el camino, concientizando un poco que todos los niños y niñas que vivan aquí en Chile deben ser educados. Por lo tanto, fuimos integrando estas culturas más que conocimiento, con más corazón. Un espacio para conversar y aprender. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Bueno, escuchamos a Cristina Moreno que nos daba esa interesante opinión en el sentido de que no estaban preparadas las condiciones para cuando empezaron a llegar las oleadas de migración a las escuelas. Y yo quisiera preguntarle a Claudia Matus, directora del proyecto Anillo de Normalidad, Diferencia y Educación de la Universidad Católica, si, tal como Marcela nos indicaba hace rato, es común ver la diversidad en la escuela como una oportunidad más que como un problema o desafío de vulnerabilidad, como nos comentaba. ¿Es común encontrarse eso en las investigaciones que ustedes han hecho en Chile? Sí, mira, sabes que yo ahora voy a hablar como profesora de la Facultad de Vocación de la Universidad Católica, en donde yo hago una clase que se llama Diversidad e Inclusión para la gente que está formando para ser profesoras de educación básica. Y una cosa sumamente interesante que ha pasado, que es una transición que hemos tenido en términos de formación, del currículum de la formación de profesores y profesoras, que tiene que ver con que cuando se hacía el curso de diversidad e inclusión, lo único que se trataba, el tema puntual, era el tema de la discapacidad y las necesidades educativas especiales. Ya, claro. Entonces, a propósito de otra investigación que ocurrió entre el 2005 y el 2007 con otra profesora de la facultad, fue que nosotros nos dimos cuenta de que insistir en vincular la idea de diversidad solamente con discapacidad y necesidades educativas especiales generaba una imaginería, por ponerlo de alguna manera, en las profesoras que se estaban formando, que cuando entraban a los establecimientos, para ellas el único vínculo que había era de pensar la diversidad como un déficit, como algo que necesitaba una práctica compensatoria. Entonces el problema de eso era de que después cuando aparecían otros elementos, como el tema de la inmigración, en su forma de ir suponiendo lo que tenían que hacer. Los catalogaban. Exacto. Ahí mismo. Entonces ahora tengo estudiantes peruanos, tengo que tener distintas estrategias para trabajar con los peruanos, así como tengo para trabajar con los niños con Asperger o con alguna diagnóstico transitorio. ¿Te fijas? Entonces eso fue sumamente problemático y cuando pudimos concluir eso con la investigación, lo que hicimos fue hacer un vuelco en el curso, en esta cátedra, ¿no es cierto?, que se hace en la Facultad de Educación, y lo que empezamos a hacer es integrar todas las otras categorías que se deben problematizar cuando una profesora entra en un contexto escolar. Por lo tanto, la discapacidad, por supuesto que es una de las categorías que trabajamos, claro, pero también entra todo el tema de género, entra el tema de raza, etnia, nacionalidad. ¿Te fijas? Entonces, para ir complejizando un poquito, cosa de que cuando las futuras profesoras entran, no vean solamente esta imagen de que lo óptimo sería tener estos estudiantes que todos son iguales y estos otros que aparecen que son como unas cosas extrañas, que ellos tienen que tener algo distinto, hacer algo diferente para trabajar con estos estudiantes, que eso, para mi gusto, es lo más problemático, porque eso se transforma en una práctica discriminatoria. Claro, finalmente. El lenguaje construye realidad. Sí, impresionante. Por supuesto. Entonces yo te diría que en términos de la formación, así como mencionaba esta profesora del Camilo Mori, la idea de que personas que salieron, ¿no es cierto?, hace 10 años atrás, lo más probable es que actúan intuitivamente. Pero ahora, de hecho, una de las formulaciones de nuestro proyecto como política pública es el tema de que deben haber
asignaturas sello dentro de los programas de formación de profesores en donde estos temas sean relevantes y que tengan alguna forma, ¿no es cierto?, de producir una práctica un poco más crítica dentro de las salas de clase y no solamente seguir diagnosticando, produciendo, ¿no es cierto?, estos chicos que son distintos. Marcela, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque tú también me imagino que han empezado a actuar de manera también intuitiva en algunos casos, porque no hay una definición respecto a qué manera enfrentar el tema en las salas de clase. ¿Esto debiera incorporarse, tú crees, en algo más de fondo con lineamientos desde el Ministerio de Educación, en el currículum mismo? Sí, yo creo que debería ya es un proceso que es insostenible, ya que no tiene vuelta, ya. Y vuelvo a insistir, volver a verlo como una ventaja siempre. Lógico. ¿Ya? Y efectivamente, recién están iniciándose estudios acerca de iniciar o hacer estudios sobre políticas públicas de cómo mejorar los currículos e insertar en el currículum. Por ejemplo, de América Latina en el currículum hay muy poco, hay pinceladas. Se centra generalmente en historia de Chile, en historia de Europa, algunos rasgos de historia precolombina, pero América Latina, contextualizar siglo XX, siglo XXI, América Latina va a quedarte un poco a la disposición del colegio o a la disposición del profesor o la profesora de turno. Por lo tanto, en la escuela lo que estamos intentando como plan piloto hacer desde el año pasado es agregar ciertos rasgos de América Latina y como plan piloto agregar o volver de cierta manera a insertar dentro del currículum formación ciudadana. Creemos que esa es la base. La formación ciudadana, lo que antiguamente se entendía como educación cívica, que fue nuestro capítulo anterior en la buena educación. Por lo tanto, creo que de cierta manera eso nos vuelve a hacer sentir el sentido de pertenencia, y más que sentido de pertenencia, a volver a culturizar y a devolver a estos niños cuáles son nuestros cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos, de cierta manera cómo actuar, cómo debería actuar un ciudadano, qué conozco de mis pares, ¿ya? ¿Qué es lo que debo exigir? ¿Cuáles son? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Ya? Efectivamente, la formación ciudadana viene a devolver y a empoderar el concepto general de la democracia. ¿Cómo nos desenvolvemos desde esta diversidad? ¿Cómo nos llevamos bien? Y lo más importante, cómo somos felices a partir de esta diversidad. Entonces, eso lo hemos implementado con un plan piloto ya mucho más fuerte este año en la Escuela Colombia, que es un proyecto que está dentro del proyecto comunal de las escuelas de Santiago, de la Comuna de Santiago. Y fíjate que ha dado también sus frutos, porque hay mucho desconocimiento. Y eso también se ha intentado traspasar a los padres, a las madres, a las familias, que muchas veces no actúan de la manera correcta porque no están informados. Me parece Entonces, que ese es un punto también es un punto clave de decir, pucha, cuán importante es que mi hijo vaya a la escuela. Hay madres que a lo mejor no es tan importante porque han visto la escuela siempre como una guardería. Exacto. Sobre todo las madres que vienen recién llegando a Chile. Pero creo, y vuelvo a insistir, que efectivamente políticas nacionales están recién haciéndose intentos y claramente Claudia es uno de esos intentos y su equipo, pero efectivamente ha sido un proceso un poco, ¿cierto?, de tomar esto, adaptar lo mejor posible con la voluntad, porque la mayoría en el currículum donde nosotros estamos, en el grupo etario, no fuimos preparados para este nuevo escenario. Y vuelvo a insistir, ha sido con mucho esfuerzo y mucha voluntad de los equipos de gestión y del profesor de nivelar, pero si nivelamos a todos, dan los mismos bienes de Ecuador. Marcela, vamos a seguir conversando, por supuesto. Me parece que el tema y los padres es un elemento importante para analizar, pero vamos a ir a una nueva pausa. Lo hacemos con Soda Stereo y Zoom y ya estamos de regreso con más en La Buena Educación.